como principios, valores, reglas para garantizar el ejercicio de derechos se conviertan en una realidad y que alguien como gobierno, como Estado, ¿sí? El gobierno es la cabeza del Estado, ponga las reglas que organicen la sociedad para que esto se dé, que puedan saber que hay sectores vulnerables que necesitan más apoyo para tener oportunidades iguales todos. Y me dicen, pero a ver, pero ¿por qué? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Y qué es lo que unos tienen y otros no? La Constitución garantiza lo que llamamos derechos del buen vivir. ¿Y qué son eso? Por ejemplo, acceso al agua segura, ¿ya? Que todos tengamos derecho a agua segura. Y dice, ¿pero qué? ¿Es que no hay agua segura? ¿Cómo puede ser tal cosa? Pues sí, el agua potable sigue siendo un bien escaso en el Ecuador. Y aquí en la provincia del Guayas, donde hay 25 cantones, de los cuales 24 están al pie de un río, ninguno tiene agua segura suficiente para todos. Entonces, y cuando hay problemas de desnutrición infantil, es porque el agua es el principal elemento para sostener la salud de niños y grandes. Entonces, como ves, alguien tiene que regular las cosas para que este recurso natural, otorgado por Dios a la Pachamama, a la naturaleza, sirva a todos. Otra cosa que garantiza, que busca el pueblo, el poder, ¿para qué? Eso, alimentación básica para todos. ¿Y cómo puede ser un pueblo que, bendecido por Dios con tantas riquezas naturales, tenga un porcentaje tan alto de niños desnutridos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué falta por hacer? El poder está para poder volver a limpiar los ríos, que hayan peces suficientes, que es proteína barata, acceso al pueblo, que hayan normas que permitan que las tierras no se acidifiquen y produzcan como en tiempos de los abuelos, y que aquello de la soberanía alimentaria que también habla la Constitución, que hayan normas para garantizar efectivamente la soberanía alimentaria, y no como ahora, que importamos hasta arroz, importamos limones, importamos azúcar, importamos manzanas, importamos naranjas, importamos pan, brócoli. Entonces alguien tiene que poner orden. El pueblo quiere el poder para otra vez garantizar soberanía alimentaria. Y así podríamos ir analizando uno a uno los derechos del buen vivir. Educación, por ejemplo, salud, son derechos del buen vivir. Y nos encontramos, por ejemplo, salud. La gente se queja mucho de que no tiene acceso a la salud, pero no solamente para curar enfermos, porque salud es mucho más que curar enfermos, es tomar las precauciones para que no enfermarse, para mantenerse sanos, saludables, de mente, de cuerpo y de espíritu. Entonces, para eso es el poder. Ahora, la organización política en sí, que se emana de los partidos, que son los que participan en un proceso electoral. ¿Los partidos políticos están cumpliendo su rol, su papel economista? De ninguna manera, porque esto que el pueblo quiere, entonces, ¿cómo lo puede lograr? ¿Cómo escoger un gobernante que garantice todo eso? Entonces, tradicionalmente se ha dicho que para eso se organizan sectores del pueblo en función de lo que piensan, de lo que creen que cómo debe organizarse el Estado, y forman partidos políticos. Por tanto, los partidos políticos son la base para el sostenimiento de los sistemas democráticos. Pero resulta que a veces se unen las personas, no para buscar este bien común del cual hemos hablado, no para buscar el ejercicio de los derechos humanos de todo el pueblo, sino para satisfacer individuales o de grupo, intereses individuales o de grupo, nada más. Y lamentablemente en el Ecuador no hay partidos políticos. Lo que hay es empresas electorales que se organizan cada 2 años para presentar candidatos, donde el pueblo discute sobre el personaje, pero no sabe absolutamente nada de cuál es la propuesta real del partido político que sirva para transformar la sociedad y garantizar a la población, al pueblo,
el ejercicio de sus derechos. No sabe, y eso es lo que nos está pasando. Entonces yo creo que hay una gran culpa de quienes han ido a los tribunales electorales, que se rigen por la llamada Código de la Democracia, pero que no lo aplican, porque en ningún país del mundo se ha visto que hayan como 32 movimientos políticos, que los movimientos políticos, entre comillas el nombre, se puedan comprar, se puedan alquilar, se puedan rentar, se puedan vender, a tal punto que dos hermanos del presidente Lenín Moreno, cada uno tenía un partido, y el mismo presidente tenía un tercero, y dos de sus ministros también tenían partidos, 6, ya. Y llega el colmo que en la última elección, en primera vuelta, de 8 candidatos presidenciales, solo una se pertenecía al partido a través de todo un proceso. Los otros 7 eran nuevos en los partidos. O ellos los habían alquilado, o los llamaron a ellos, o lo que fuere. Pero los 7 eran nuevos en los partidos que los estaban auspiciando. Entonces, vuelvo a decir, ¿sobre qué discute la gente? Que vaya una persona al poder. Pero no sé, en un gobierno democrático no se elige a una persona, se elige una propuesta de un grupo estructurado que ha trabajado previamente con organización popular, con capacitación de sus miembros, con elaboración de propuestas basadas en diagnósticos de la realidad nacional. Pero aquí eso ha quedado a un lado. Entonces, lamentablemente yo creo que la democracia en el Ecuador ha llegado a un punto final, muy abajo. Pero tengo esperanzas porque hoy precisamente algunos comunicadores sociales se están preguntando lo mismo, porque han descubierto recién, creo, el gran poder que tiene la prensa, la comunicación social, y se han dado cuenta de que están sirviendo no a la democracia, sino a determinados intereses, y ojalá vuelvan a lo de antes para abrir esos espacios de debate, para que la gente contraste ideas que son alternativas y propuestas frente a problemas nacionales previamente diagnosticados. Y así se vayan encuadrando los partidos para saber qué respuesta dan al problema de la desnutrición infantil, la educación, los valores familiares, el agua potable, el sistema de cuidado de la naturaleza, etcétera, tantos problemas que tenemos. Ahora el país debe estar consciente de que el pueblo de alguna manera puede llegar al poder, o simplemente el pueblo es un mudo testigo que cuando le toca ir a votar, vota por quien le parece, a lo mejor en un momento dado, y más nada, ¿no? El pueblo pero es que no es protagonista de ¿por qué pasa? ¿No? En primer lugar, tenemos que volver a recordar que todos los que vivimos en esta patria hemos decidido, en urnas incluso, hemos debatido largamente tener una constitución. Una constitución no es más que un pacto social donde se establecen los valores, los principios, las reglas de cómo debe manejarse un Estado, cómo debe administrarse el Estado. Y en esta constitución, por ejemplo, en relación a la pregunta que me haces, dice que la democracia en el Ecuador es una democracia participativa. Entonces, esta es la primera cosa que no hemos discutido a fondo. Antes era una democracia representativa. Yo voto y ese papelito te da como un cheque en blanco para que tú me representes. Tú con ese cheque haces lo que quieras. Eso era la democracia representativa. Pero desde que está vigente esta Constitución, nos hablan de democracia participativa. Y en varios artículos de la Constitución dice que el poder es del pueblo, que el ejercicio, por ejemplo, de la fiscalización está en manos del pueblo. E introduce una serie de normas donde vuelve al pueblo más protagonista de su propio destino. Y a través de eso hay leyes incluso de participación ciudadana que crean figuras jurídicas que tampoco se las ha estudiado a fondo, como la silla vacía, como la asamblea cantonal, como la participación en la elaboración de planes y presupuestos. Entonces, pero para lograr eso que está bonito escrito,
y que se haga una realidad y no sea simplemente una quimera, se necesita formación política. ¿Y quiénes son los llamados a esa formación política de los ciudadanos? Para que los ciudadanos se empoderen de esas normas y exijan al gobierno, pues, el cumplimiento de sus deberes, los partidos políticos, ¿ya? Entonces, ahí está el cuello de botella. Entonces, si queremos realmente que sea una democracia participativa, tenemos que asumir culpas todas en común de que no hemos hecho lo posible. Primero, la culpa los que se llaman partidos políticos y no lo han sido. Segundo, las autoridades de los tribunales electorales que debieron ser, o consejos electorales, como se llamen ahora, que debieron ser los llamados a poner orden y no lo hicieron. Establecer sanciones a quien, por ejemplo, no capacite a su militancia. Desaparecer, pues. Desaparece el que no cumple. En tercer lugar, se crea un Consejo de Participación Ciudadana que no ha estado a la altura de las expectativas de la gente. ¿Por qué? Porque quienes tienen el poder han querido siempre ser dueños de ese Consejo de Participación Ciudadana para manipular a su manera las cosas, y ese es el gran problema. Otros responsables son los medios de comunicación, con todo respeto a toda la clase periodista, pero es que también tienen que promover el debate y no hacerse de un bando u otro sin el debate, porque lo que hay ahora es una gran desinformación. A pesar de la democratización, digamos, de decir las cosas, porque yo puedo coger mi celular y decir lo que me da la gana y mandarlo al mundo, ¿ya? Pero otra cosa es el poder que ejerce en la comunidad quienes tienen una trayectoria para trascender en la opinión de la comunidad. Así que también tienen culpa las universidades, porque las universidades también tienen que formar ciudadanos. No basta formar técnicos no profesionales, tienen que formar ciudadanos. Y el sistema educativo en general, porque la formación ciudadana viene desde niños, ¿verdad? Entonces, es hora de hacer un alto y decir, debatamos estas cosas y tratemos de que realmente Ecuador vuelva a ser una democracia participativa, donde se ejerza ciudadanía, y una ciudadanía informada, y allí sí va a ejercer entonces un derecho a un voto informado. Pero ahora lo que vamos a elegir es a personajes, ¿no? Entonces, como que dices, a ver, vamos a votar entre la Caperucita Roja o la Bella Durmiente. Ya, pero no sabemos qué hay atrás de la Caperucita Roja, ni qué hay atrás de la Bella Durmiente. Las dos son lindas, las dos están bien preparados. Hablo de los candidatos, los dos son jóvenes, bien preparados, el uno más que otro, pero tienen sus méritos, han sido luchadores en la vida, pero ¿qué hay detrás de cada uno? Porque yo a los personajes también los puedo pintar lindos, ¿ya? Ya hay gente que esos cuentos de la Caperucita y de la Bella Durmiente los pone como los malos también. Mala la Caperucita, se portó mal con el lobo, así no se trata al lobo. Y la Bella Durmiente, oye, mira esta chica que no supo aprovechar las oportunidades, qué sé yo. O sea, los puedo poner, los mismos personajes buenos, los hago malos o los malos, o al uno lo hago más feo y al otro le pongo unas orejas de lobo, qué sé yo. Entonces igual pasa con los candidatos, ¿ya? Pero yo me pregunto ahora, y le pregunto a los ecuatorianos que me escuchan, a ver, recién están algunos asistiendo o cuándo fueron convocados por el partido político que auspicia a los candidatos a una reunión de análisis de algo. ¿Cuándo fueron convocados a hablar de los temas, por ejemplo, de los derechos de la mujer, su derecho de participar, sobre por qué hay violencia contra las mujeres, por qué esto incide en la comunidad? Yo les pregunto si alguna vez fueron convocados a estudiar esto que la gente se queja, de que no hay soberanía alimentaria, de que hay problemas con los agricultores, que no puede ser tantos años sembrando arroz nuestra gente que vive en la cuenca del Guayas y sigan en situaciones de pobreza ellos y sus ciudades y sus pueblos.
Yo les pregunto, eso se tiene que discutir en el seno de los partidos políticos con la gente a lo largo del proceso, para que cuando llegue una elección ya sabemos a lo que vamos, qué pensamos, qué queremos hacer, a quién nos pertenecemos. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y por favor aplasta la campanita para que recibas nuevos videos de El Pueblo luchando por el poder. Gracias, economista Cecilia Calderón. A ustedes.